La Antártida es el continente más austral de la Tierra, situado completamente en el hemisferio sur, con una superficie de 13.66 millones de kilómetros cuadrados. Solo aquí el hielo alcanza los 4 kilómetros de espesor. Aquí se encuentra el 75% del agua dulce del planeta y es el lugar más desértico que existe. Sin embargo, hay 60 almas que se prepararon durante un año para llegar a estos lugares. La entrega y dedicación de estos hombres y mujeres del ejército, sus familias y científicos son el ejemplo como ciudadanos, donde el resultado de este ensayo será en total beneficio de la vida natural de la Base Esperanza. La Base Esperanza tiene su propia radio y la única en la Antártida. Se llama LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Se encuentra a cargo de 4 mujeres. Claudia Albarracín es de la provincia de Córdoba, capital, maestra de nivel primario en Buenos Aires, casada con personal militar, tiene 3 hijos, vive en la base con sus 2 hijos menores. Su rol es de auxiliar de base con la tarea de locución y producción de la emisora. María Eugenia Rodríguez es de la provincia de Buenos Aires, partido de Ezeiza, licenciada en enfermería en Buenos Aires, casada con personal militar. Se encuentra en la Antártida con su hija menor. En la base cumple el rol de auxiliar de base, con la tarea de locución y producción en la emisora. Romina Zabalza es de Tucumán, capital, odontóloga, personal militar, oficial teniente de navío, perteneciente a la Armada Argentina, casada con personal militar. En la base cumple el rol de jefa de área Sanidad, desempeñando su profesión como odontóloga de la Base Esperanza, como así también de todas las bases que Argentina posee en el continente antártico. También tiene tareas auxiliar de locución y producción en la emisora. Mariela Churquina es de Jujuy, La Quiaca, personal militar, cabo primero segundo, pertenece al ejército argentino, soltera. En la base cumple las tareas del área de comunicaciones, radio y telefonía, y tiene tareas auxiliar de operadora técnica en la emisora. Bienvenidos a Entrevistas de la Era Dimash. Nos encontramos hoy con una entrevista muy, pero muy especial, muy esperada, ya hace tiempo que la estábamos esperando, y acá sí nos encontramos con ellas, con las 4 mujeres que llevan adelante la radio en la Base Esperanza, ¿sí? En el continente blanco, en la Antártida. Es la primera difusora de onda corta, ¿sí? Este es el equipo de la radio de LRA 36, Arcángel San Gabriel de Base Esperanza. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo están todos por ahí? Buenos días. Hola, buenos días. Felices, muy felices acá de poder tenerlas, es un placer poderlas tener en el programa de la Era, la verdad que es un honor tenerlas acá, porque bueno, queremos conocerlas, queremos saber toda esta travesía que han hecho, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito cómo fueron convocadas y cuáles fueron las cosas que la motivaron para poder asumir este cargo tan importante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias por el espacio que nos brindás, Paola, a través de este medio, y poder contarles a todos del otro lado lo que es vivir acá, lo que es vivir esta experiencia y cómo fue toda la previa y cómo lo estamos viviendo nosotras. Así que agradecidas nosotras desde este lado.
con vos y bueno, contarles a toda la audiencia cómo es la vida acá. Así que, no sé, chicas, ¿alguna quiere? Bueno, nosotros, ¿cómo fuimos convocadas? La realidad es que se hace tanto Mariela Churquina como yo somos personal militar, ella pertenece al ejército, yo a la armada. Claudia y María Eugenia son esposas de personal militar que están designados acá también en la base. Así que lo que se hace es una selección del personal que va a ser desplegado en las campañas de invierno, que dura un año aproximadamente, y acá Base Esperanza tiene la particularidad de que es una base en donde es la única base que Argentina tiene en este continente blanco que cuenta con familias. Dentro de esas familias vienen las esposas, los hijos, y bueno, es por ello que Claudia y María Eugenia hoy están acá con nosotros y podemos integrar la radio desde acá y hacer un programa. Para nosotras fue una gran sorpresa en el momento, muchas expectativas vivimos desde el momento que nos dijeron que formábamos parte de la dotación, y bueno, muchas expectativas, como digo, y teníamos ganas también en el momento que nos dijeron que todos los años se hace la selección y se dice el personal qué tarea va a cumplir en la base. Y bueno, cuando nos dijeron que íbamos a formar parte de la radio, para nosotras fue, la verdad, un desafío. No sabíamos de lo que se trataba, ninguna de las cuatro somos ni locutoras, ni productoras, ni operadoras de radio, pero para nosotras fue un gran desafío y lo vivimos hoy con mucha alegría. Bien, y cuéntenos un poco cómo fue la noticia para la familia, ¿no? ¿Cómo se lo comunicaron? ¿Cómo lo tomaron? Ustedes, chicas, que vienen con los chicos. Claro. Para mí siempre fue un sueño poder venir a la Antártida, amén de que mi marido esté en la fuerza, siempre fue un sueño particular. Bueno, se dio este año que pudimos venir, y tengo dos nenes, uno quedó en el continente estudiando, y la nena, bueno, le tocó venir con nosotros, acompañar a papá y mamá, y también ser partícipe en esto de que Argentina hace sostenimiento de soberanía, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, le tocó venir con nosotros y cumplir sus 15 años acá, así que bueno, algo todo compartido. Genial. ¿Tuvieron algún tipo de preparación mental, físicamente, ¿no? Para adaptarse al clima antártico, ¿no? Que es un cambio muy grande, teniendo en cuenta que en el caso de ustedes hay dos que son del norte de Argentina y que el clima es un cambio muy brusco. No, mentalmente no. A mí me dieron, no sé, nos dieron consejos, como nosotros ya estábamos en Buenos Aires, así que no fue mucho cambio. Para mí, por lo menos, no me costó acostumbrarme o no necesité de ayuda para acostumbrarme, eso no. Para las chicas, no sé. En el caso de nosotras, las auxiliares de base no nos exigen tener ciertas condiciones físicas, como ser atleta o algo así. Sí, estuvimos haciendo varios estudios médicos que nos da la oportunidad de poder venir acá. Obviamente debemos estar sanos y tener todo, como quien diría, en regla, en condiciones como para poder hacer este viaje. Pero preparación física, nosotras auxiliares no tenemos, o sea, no fue exigente. Las chicas que son de las fuerzas están acostumbradas a rendir examen físico siempre, así que están en contacto, en constante movimiento. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que el clima es muy, pero muy frío, muy, digamos, yo me acuerdo que cuando veníamos hablando había momentos en que ustedes no podían comunicarse por la cantidad de viento que hay, por el frío. Cuéntenos un poquito eso de las temperaturas, ¿cómo serían?
las temperaturas son muy extremas y muy distintas a lo que es en el continente, a lo que cada una estaba acostumbrada. De pronto nosotros hicimos, bueno, Mariela Churquina, ella llegó antes que nosotras tres, pero nosotras hicimos como un cambio, entre comillas, por decirlo, progresivo, ¿no? Porque salimos del Palomar hasta Río Gallegos, en donde ya sentíamos el cambio de clima. De Río Gallegos llegamos a Base Marambio, ya estando en suelo antártico, recién ahí pudimos llegar hasta acá, hasta Base Esperanza, que si bien nos recibieron, a ver, el día estaba estupendo, un sol que brillaba, no había viento, que era la posibilidad que tenemos que tener, es la condición que tiene que tener el día, digamos, para poder volar y llegar hasta acá. La verdad que el cambio fue un tanto progresivo. De todas maneras, uno se va acostumbrando a la meteorología. Los vientos son, la verdad, que muy fuertes, lo que nos condiciona muchas veces para poder salir y trasladarnos, que es justamente lo que nos venía pasando por la comunicación, y a veces caminar también, no solo con el viento, sino también con la nieve, a lo cual nosotros no es como cuando uno va de vacaciones a un lugar donde hay nieve. Acá es constantemente caminar y a toda hora, a la mañana, a la tarde volver a salir. Entonces hay que acostumbrarse a eso, y es un cambio muy distinto, muy distinto. Acá no hay calles, no es un terreno todo plano, hay subidas, bajadas, normal de la geografía donde está ubicada la base, ¿no? Entonces es muy distinto al clima de lo que es allá en el continente donde nosotros estábamos viviendo. Bien, ¿y algún tipo de capacitación sí tuvieron con respecto a lo que es manejo de una radio? Porque sus profesiones son bastante distintas. Cuéntenos un poquito. Sí, así es. Sí. Sí, nosotros realizamos un curso para poder estar aquí hoy en el RA36, tanto de locución como de producción. Así que eso fue en el continente, meses antes de nuestra partida. Y hoy por hoy, ¿ustedes cómo toman esto de la radio? ¿Se sienten cómodas? ¿Les gusta? Cuenten un poco cómo se sienten en lo que es estar en una radio. La verdad que, como dijimos al principio, un desafío. Ninguna de las cuatro sabía de lo que se trataba el mundo de la radio, el mundo de la locución, la producción, estar ahí con los controles como lo está Mariela Churquina del otro lado. No sabíamos lo que era estar al aire, salvo, bueno, María Eugenia, que había hecho un poquito de radio en el continente. Sí, en una iglesia, lo hiciste. Pero bueno, estar acá y formar parte de LRA36 y hacer un programa que sale todas las semanas en este ciclo 2022, en Esperanza Audaz, la verdad que es para nosotros un desafío que aprendemos día a día. Nos gusta, la verdad que no magnificábamos a lo que íbamos a llegar a hacer, o sea, lo que iba a provocar la radio, este programa que llega a nivel mundial, no solo a Argentina, sino que pasa los límites, y la verdad que nos sorprende día a día, porque recibimos mensajes de todas partes, y es realmente sentir cómo nos acompañan del otro lado, esa calidez que recibimos de la gente. La verdad que es muy lindo esa devolución que nos hacen, y a nosotros eso yo creo que nos da más energía y más ganas de hacer un programa desde acá, ¿no? Que es la radio más austral, así que para nosotras una gran alegría. Bien, ¿y qué contenido tienen en el programa? Contanos un poco los días y horarios y el contenido que manejan. Nosotros salimos todos los miércoles a las 12 del mediodía. Ese programa se retransmite los días viernes a las 3 de la tarde y el día sábado también a las 12 del mediodía. El contenido general que tratamos de tener acá es hablar
sobre todo lo que es la vida antártica, las 13 bases que tiene Argentina, tanto las temporarias como las permanentes, Ujú. hacerles entrevistas a los distintos científicos y a las distintas personas que están en las bases, para que el mundo también conozca cuáles son sus tareas asignadas en ellas. Entonces, básicamente es eso, transmitir cómo se vive, cómo se trabaja en todas las bases que conforman la Argentina, acá en la Antártida. Bien, y cuéntenos un poco sus tareas en cuanto a su profesión. ¿Cómo ejercen ustedes su profesión dentro de la base, de lo que es la base? Por ejemplo, en mi caso, yo a las mañanas estoy acá en la emisora, y por las tardes me voy a otro lugar en donde está todo lo que es comunicaciones, donde nos encargamos de las antenas, de la red, de internet, todo eso. Si se rompe un cable, eso tenemos que ir a arreglar. Eso, y después tenemos un servicio un turno de usina, una vez al mes, y después el servicio sería el de ayudante de cocina, que es una vez al mes /2. Ese es el mío. Y de las chicas, Bueno, nosotras, Romina, ella es la odontóloga de la base, así que ella tiene también un trabajo aparte, y después viene a realizar con nosotras en la emisora lo que es producción, lo que hacemos la producción semanal, y eso. Ellas dos, como son de la fuerza también, tienen otras actividades implícitas para realizar. En mi caso, en el continente trabajo como docente de nivel primaria, siempre estuve en primer ciclo, primer y segundo grado. Acá mi tarea es la radio, así que estoy abocada enteramente a esto, a hacer locución y producción. Y en el tiempo libre, bueno, aprovecho para hacer cursos a distancia, ya que este año tenemos un año sabático en cuanto a lo escolar. Pero bueno, obviamente también ayudando a mis hijas en las tareas escolares, que bueno, tengo 2 niñas que están en el secundario. En mi caso, bueno, así como decía Euge, al ser la odontóloga de acá de la base, también tengo la responsabilidad de, como odontóloga, sobre las otras bases. Entonces a veces sí me toca hacer una especie de teleconsulta, con la diferencia de que del otro lado lo tengo al médico y del otro lado estoy yo. Entonces hacemos, si surge alguna urgencia en alguna base, sobre todo las que están más alejadas, como ser Belgrano y San Martín, a medida que él me va pasando toda la información, me proporciona todo los datos del paciente, o la información que me puede pasar sobre el paciente. A partir de eso yo puedo llegar a hacer un diagnóstico y una posible terapéutica, ¿no? A distancia. Pero bueno, sí tuve la oportunidad de otras bases, por ejemplo Marambio, Petrel, en donde sí se pueden trasladar hasta acá, donde tengo el consultorio, y ser atendidos, ¿no? Entonces hay ciertas facilidades, pero bueno, en algunas bases, con las otras bases solo a distancia. Bien, qué interesante. La verdad que es algo que no lo tenía en cuenta eso, pero está bueno, porque claro, del otro lado tenés ahí un profesional médico en la otra base. Exacto, exacto. Sí, sí, en todas las bases hay un médico, pero no un odontólogo. Claro. Entonces, a partir del intercambio por las comunicaciones, nos podemos cambiar la información y poder llegar a un tratamiento. Bien, y pregunto, ¿tienen algún tiempo libre en todo el día o es todo el día full? Y si tienen ese tiempo libre, ¿qué hacen?
Bueno, nuestro horario laboral arranca hoy por hoy, que estamos en época de invierno todavía, 8:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde vamos a retirar la comida a una casa principal que cocinan para todo el personal de la base, y vamos al domicilio y comemos con la familia. A las 14 horas volvemos a ingresar a nuestro lugar de trabajo hasta las 16 horas. Ahora este horario es porque es invierno, después al haber más horas de día es diferente. Bien, ¿qué cantidad aproximada hay en este momento en la base de personas? Somos 64 personas, donde hay incluido 16 niños, de los cuales 8 están en el nivel secundario, que estudian a través de una página web del Ejército, el SADEA. 5 hay en nivel primario, que hay de diferentes edades, por eso la maestra de la escuela primaria, número 38, Raúl Ricardo Alfonsín, es una maestra plurigrado, y después hay 2 niños de jardincito. Bien, bien. De 3 años. Pasado ya este tiempo, ¿ustedes se han acostumbrado bien a estar en el lugar? Yo creo que sí, Sí, estamos sí, súper no, aclimatadas. Nos acostumbramos al clima, a los ruidos, a las horas de luz. Pasamos un invierno que teníamos pocas horas de luz, entonces, bueno, todavía estamos en invierno, pero estamos en ese proceso de ya a entrar a primavera y con las horas de luz van aumentando, entonces yo creo que sí, es también un proceso, ¿no? O sea, uno se va acostumbrando a medida que los cambios van sucediendo, así que sí, estamos acostumbrados ya al frío. Nos pasa, por ejemplo, que por ahí le contamos a algún familiar, a algún amigo del continente la temperatura que tenemos acá y para ellos, nada, es una locura. Sí. Y para nosotros, por ejemplo, esta semana que tuvimos, si mal no recuerdo ayer o hace 2 días, temperaturas positivas de 2 grados, 3 grados, y para nosotros es prácticamente una primavera, y para nuestros amigos en el continente es nada, frío total, Sí. entonces nosotros ya súper acostumbrados. ¿Cuánto hace que ya están acá en la Antártida y cuánto tiempo se quedan? En mi caso ya estoy 8 meses. ¿Y cuánto nos vamos a quedar? Y todo depende cuándo sea el próximo relevo de dotación. Puede ser como en diciembre, enero, no tenemos una fecha exacta. Y en el caso nuestro, de las auxiliares y de Romina, vinimos fines de marzo, llegamos a Base Esperanza. Bien, para ustedes, ¿qué es lo más significativo de esta experiencia, de lo que han vivido hasta acá? ¿Qué para ustedes digan, esto es lo mejor que nos pasó? ¿A qué lo apuntarían? Y lo más significativo para nosotros es el grupo humano, realmente. Sabemos que nosotros estamos acá en apoyo a la ciencia, en apoyo a todos los estudios de investigación que hacen acá los científicos, como así también reclamo la soberanía de este pedacito de suelo antártico que nos pertenece a todos como argentinos. Lo más significativo yo creo que es el grupo humano, que a pesar de todas las adversidades, a veces de la meteorología o de lo que pueda suceder, acá se trabaja, todos somos un complemento, tanto hombres, mujeres, niños, los adolescentes, es un complemento, realmente todos se trabajan siempre con las medidas de seguridad correspondientes y teniendo en cuenta la meteorología, que es lo que siempre tenemos que tener como prioridad. Yo creo que somos un grupo humano que ya nos amalgamamos entre todos y somos una familia. Somos una familia y yo creo que eso lo vivimos sobre todo los sábados a la noche, que es muy tradicional en todas las bases argentinas, reunirnos, cenar todos juntos, se hace una noche de cenas de pizza, comemos, entonces es el momento en donde estamos todos juntos y donde se percibe ese ambiente familiar. Entonces, vivir esa experiencia
por ejemplo, en mi caso, yo no tengo hijos y compartir acá con otras familias, con gente que dejó su familia en el continente, la verdad que se valora muchísimo. ¿Qué hay después de la Antártida? ¿Tienen pensado seguir con? ¿Van a volver a encontrarse? ¿Pensaron en algún momento en volver? En el caso de las chicas que son militares, si se postulan, quizás en un par de años más, pueden volver. Con María Eugenia, que somos esposas de militares, creo que hacemos una campaña, y después ya no podemos volver. Si nuestros maridos, si ellos se vuelven a postular, quizás puedan regresar a la Antártida, pero solos, ya no es otro viaje con familia. Así Bien. que hay que disfrutar el momento que estamos viviendo ahora. Y bueno, cuando volvamos al continente, se supone que todas seguimos con nuestras vidas. María Eugenia vuelve al hospital, yo vuelvo a la escuela, y bueno, las chicas en sus respectivos, como se dice en cuarteles, lugares de trabajo, cumpliendo su tarea. Pero ellas sí tienen la posibilidad de volver. Con María Eugenia creo que ya no. ¿Y alguna pensó en seguir con la actividad de la radio después de esto? La verdad que no lo pensamos, la verdad que no lo pensamos, lo vivimos acá tan intenso y lo vivimos, es un momento que llegamos acá a la emisora y lo vivimos las 4 desde, cada una hace una tarea, nos vamos repartiendo, la verdad que estamos tan enfocadas en esto y este año, que no lo pensamos a futuro todavía, pero bueno, creo que nos va a caer un poco la ficha, por decir así, cuando nos estemos yendo o cuando estemos en el continente. Creo que vamos a extrañar eso de decir, bueno, nos juntamos, qué tema vamos a tocar, a quién vamos a entrevistar, yo creo que se va a extrañar eso. Así que bueno, todavía no lo planteamos, por ahora lo estamos viviendo. Pero sí puede ser que esté pensado ahí. En mi caso me ayudaría mucho hacer un curso de locución. Siempre reniego de mi voz, que es muy aniñada a comparación de mis compañeras, y bueno, me ayudaría mucho también para mi trabajo en el aula, que siempre estoy con los más pequeños. Pero estaría interesante hacer un curso de locución. Bien. Chicas, ¿qué mensaje les darían a los argentinos y al resto del mundo? Desde donde están ustedes, digamos, donde dicen, la gente siempre dice, es el fin del mundo. Desde donde están ustedes, ¿qué mensaje darían? Lo que quieran, lo que quieran. Siempre que, de mi parte, en lo personal, que no hay sueño que uno no pueda cumplir, que uno no se tiene que hacer propicio de ponerse barreras y decir, hasta acá no me puedo. Uno siempre tiene que ver más allá y seguir esa luz del túnel y buscar ese pedacito de esperanza, ¿no? Que es el lugar donde estamos, y poder lograr lo que desee. Porque como seres humanos somos los únicos que nos prohibimos y nos ponemos la meta insuficiente a veces de decir, no, hasta acá llegué, cuando sabemos que realmente podemos llegar a una meta completa y a un sueño divino y a una satisfacción tan hermosa como vivir esto, por ejemplo. A nivel escolar, a mí me parece que la Antártida quizás está un poco dejada de lado, y sería interesante que los argentinos puedan tener la oportunidad de conocer lo que se hace en la Antártida, cómo se vive, cómo se trabaja, y que los chicos en la escuela empiecen a tener más contenido, porque nosotros estamos acá literalmente en el fin del mundo, estamos haciendo patria, estamos defendiendo la soberanía, estamos apoyando a la ciencia, y a veces sentimos que es poco, que falta como más difusión, y estaría muy muy bueno que
desde el colegio se empiece a educar en esto también. Educamos en valores, tenemos muchos proyectos a nivel educación, pero la Antártida es un tema que no está incluido en el calendario escolar, y sería muy interesante que así sea, ¿verdad? Para que todos los chicos y chicas tengan la oportunidad de conocer. Bien, bueno, chicas, hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, perdónenme, pero yo tengo que preguntarles, ¿se escucha la era Dimash en la Antártida? Sí, sí, se escucha, se escucha. Bueno, lo conocimos el programa, te conocimos a vos, y bueno, conocimos el programa a través tuyo, así que estuvimos escuchando algunos programas, entrevistas muy interesantes, muchos artistas jóvenes que están saliendo a la luz, y la verdad que muy lindo programa, artistas de todas partes. Estuvimos un poco viendo una nena de España, creo que es, Melanie, que está sí. brillando, una voz increíble, Melanie creo que es, Melanie. y bueno, así muchos artistas, coach, sí, llega, pudimos escuchar. Bien, ¿y qué les parece Dimash? ¿Lo han escuchado? Sé que a alguna le gustó más que a otra, estaban como muy entusiasmadas. ¿Qué les parece? Hipnotizadas. Quedaron hipnotizadas, qué bueno. ¿Qué les parece Dimash en esta tan temprana edad también, ¿no? Con 28 Una años. voz maravillosa, la verdad que un gran talento con su voz. Bueno, chicas, muchísimas gracias de corazón. Yo quiero de alguna manera agradecerles en nombre de todos los argentinos, porque ustedes son 4 mujeres valientes que hacen soberanía, que están en la defensa de nuestra identidad como argentinos, y eso la verdad que no es para menos, no, al contrario, es maravilloso, y es un orgullo para nosotros que ustedes estén ahí, que nos representen, y bueno, agradecerles de corazón esta entrevista para la era Dimash. Dale, Paula, muchísimas gracias a vos también por haberte contactado con nosotras, y bueno, a través de estos medios de comunicación, ¿no? Que a través de la historia van llevando y trayendo información y nos mantienen comunicados y hacen esta transferencia de culturas, que es algo tan maravilloso, ¿no? Así que te agradecemos también enormemente desde acá del RA36. Por darnos la oportunidad también de difundir lo que es el trabajo y la vida en la Antártida. Así que gracias a vos. No, por favor, de corazón, muchísimas gracias, chicas. Para toda la Argentina, y en mi caso particular, para Córdoba, mi Córdoba querida. Bien. Bueno, yo para todo Ezeiza, un saludo enorme para todo Ezeiza. Para Ezeiza, que para somos todos vecinas, argentinos. somos vecinas. Espero, chicas, que esto sea una experiencia única para ustedes, que no se la olviden más, y bueno, nada más. De corazón, muchas gracias por todo lo que hacen. Gracias, Paola. Gracias. Saluditos. Un beso grande. Gracias, chicas. Adiós. No. Sube en el Atlántico, es el sol un día más. Sabes que amanece en tu pueblo, tu ciudad. Cada día nuevo, cada nuevo despertar es otro comienzo y es otra oportunidad. Subo ese camino que me lleva al litoral. Suena una acordeona, me estremece el Paraná. Monte de los sueños, ya me canta el quebrachal. Cielo santiagueño, madre tierra y libertad. Porque quiero a mi país, yo no me voy de aquí. Lo bueno yo sé que está por venir. Yo sí quiero a mi país y aquí quiero vivir. En esta tierra tengo mi raíz. Cerros enredados con la luna en Tucumán. Amores
zafra besa en tu cañaveral, salta samba eterna en tu vino calchaquí, pugna milenaria de Jujuy voy a seguir. Pampa en tus guitarras, la milonga inmensidad, saben tus arrieros de silencio y soledad. Cuyo por tus valles, en tus viñas despertar, sur de 7 lagos, fuego y pueblo original. Porque quiero a mi país